Esto me da cosa borrarlo, porque está justo usé la gráfica con la que hago trade. Se los comento rapidito. Es algo igual que se los compartí en el canal de Telegram. Si quieren entrar al canal de Telegram, tienen ahí el link en la descripción del video. Pero es algo muy interesante esto, ¿no? Esto es una comparativa del precio ahora, cómo se está moviendo, desde el actual ciclo, ¿no? Y de lo que viene pasando desde enero de 2025 y cómo fue el comienzo, digamos, también en 2021, en el ciclo anterior, y cómo hay cosas que se parecen bastante. Por ejemplo, tenemos que en el ciclo anterior duró 490 días toda esta fase, en la cual después terminamos confirmando un mínimo en un ciclo bajista, en una caída fuerte, donde llegamos los 15.000 y estuvimos bastante tiempo ahí hasta volver a tener una recuperación. Actualmente vamos 434 días de un movimiento muy similar. Y vean, por ejemplo, después de esta subida exponencial que hubo en 2020, como la que hubo en 2024, en realidad viene desde antes. Igual acá, vean, no se ve tanto, pero viene de más allá abajo. Tuvimos una primera caída que fue de un 55% prácticamente y duró 98 días todo este movimiento. En este mismo ciclo, un movimiento similar llevó a una caída del 32% en 77 días. Menos días, menos porcentaje. Una de las cuestiones que van a ver acá es que quizás la cantidad de días más o menos se equipara, pero los porcentajes son menores. Y acá te das cuenta por qué son menores, porque bueno, subió la capitalización de mercado, hay más actores, hay más cosas en el mercado que antes no habían. Por ejemplo, no, antes no existían los ETF, el institucional prácticamente no estaba en el ciclo anterior, no había un mercado de opciones como hay ahora. Entonces, era mucho más volátil el mercado en ciclos anteriores que el actual, ¿no? Mismo por la capitalización de mercado, no solamente por los inversores institucionales. Entonces, los movimientos porcentuales eran mucho más fuertes que los de ahora, ¿no? Los rendimientos, tanto a la suba como a la baja. Pero hay patrones que se repiten. Vean este de acá. Luego de la caída del casi 55%, tuvimos una nueva subida que fuimos a buscar un nuevo máximo. Duró 112 días, un 135% de rentabilidad. Y en este ciclo hubo un movimiento muy parecido, que fuimos a buscar un nuevo máximo. El movimiento duró 182 días y una rentabilidad del 69%. Luego tuvimos una caída que duró unos 77 días y un 52% de caída fue. Mientras en este ciclo vemos que esa caída fue del 36%, 20% menos, pero en 42 días, o sea, casi a la mitad de tiempo. Fue una caída fuerte, rápida, digamos, pero porcentualmente menor que la del ciclo anterior. Luego estuvimos en un rango, tuvimos una pequeña recuperación, que fueron 63 días y un 46%, y actualmente en este ciclo hubo un movimiento similar que duró 56 días, prácticamente lo mismo, pero una subida del 21%. Esto es lo que les decía, ¿no? La diferencia. Luego tenemos que hubo una nueva caída que fue de un 38% en 21 días, mientras que en el ciclo anterior fue 77 días, mucho más despacio, pero muchísimo más profundo. Luego tuvimos una nueva subida de 63 días, donde el precio subió 43%. Vean, ahora estamos en 57 días y el precio llegó a subir un 27%. Y después sí tuvimos esta caída del bear market, donde ya estaba confirmado el bear market, pero después tuvimos una caída de un 38% más, que duró 111 días aproximadamente. Si calculamos eso, no creo que caiga un 38%, porque como ven, eh, eh, porcentualmente en este ciclo los movimientos han sido menos fuertes, ¿no? Por todo esto que les comentaba. Pero vamos a ponerle la mitad, no sé, vamos a ponerle que el precio va a caer no sé, un 18%, un 20% para ser un poco más extremista, pero entre un 18 y un 20%.
¿no? Entonces, vamos acá, ponemos 111 días, ¿no? Nos da que más o menos son hasta julio 2026. Y si le ponemos una caída de 18%, 18-20%, estamos diciendo que Bitcoin caería a los 54.000, a los 52.000. No llegaría a esa zona. 54 y 52. Es una zona que claramente podemos ir a tocar. Vean esto, en los análisis que hemos realizado. Vemos que tenemos una zona crítica, en la cual la tenemos que... es el bottom, es el piso. Bueno, que está justamente entre los 54 y 57 y una gran zona, la que podemos ir a buscar también entre los 52 y los 50. Entonces, toda esta zona que está acá, perfectamente podríamos ir a buscarla, ¿no? Increíble, ¿no? A ver, que haya pasado esto. Son proyecciones, son un análisis a futuro, viendo información del pasado no significa que vaya a suceder ahora, ¿no? Claramente, o sea, pero es muy similar, ¿no? Es muy similar. Y sabemos que Bitcoin es bastante cíclico, ¿no? Por más que tengamos un mercado diferente, hay patrones que se repiten muy bien. Así que podríamos ir a buscar perfectamente esas zonas. Y hoy en día tenemos catalizadores, ¿no? De que puedan meter presión activos como Bitcoin a ir a buscar esta zona. Yo creo que esta zona la vamos a ir a buscar. Aunque sea una vela rápida, tiene toda la pinta hoy en día. Y bueno, cuando vemos esto, es como que más, ¿no? Como que más te da. Obviamente uno después se tiene que adaptar, ¿no? Claramente. Uno no puede quedarse esperando, tiene que ir aprovechando las oportunidades, ir comprando en esos puntos clave. Pero como es todo muy similar, ¿no? Donde dejé eso. Vamos a marcar esto. Rango de fecha y precio creo que era este. Y vamos a marcar bien hasta el mínimo que fue este. Fueron 99 días. Un 38% de caída. ¿Está? 38% de caída en 99 días. Entonces, vamos a jugar con eso. Vamos a jugar que vamos a caer no un 38, sino un 20, un 18, ya que los porcentajes prácticamente han sido la mitad en este ciclo de los movimientos del ciclo pasado. Así que estaríamos hablando de entre un 14, de un 14, dentro de un 18, un 20% aproximadamente. Así que vamos a marcar eso mismo. Lo vamos a marcar desde acá. ¿Cuántos días dijimos? Los días aproximados, 99. Vean que igual acá los días han variado, han sido menores en la mayoría de los casos que en el ciclo anterior. Eso también tenerlo en cuenta. Así que vamos a poner menos días. Vamos a poner también prácticamente la mitad. Vamos a poner aproximadamente 55 días aprox. Y vamos a bajar ese 20%. 18-20%. 18. 53.400. 53.000. Sí, 53.700 aprox. Nos estaría dando que es más o menos esta zona. Acá.
Esa zona de ahí. Aprox. ¿No? ¿Qué les parece? Más o menos la fecha sería mayo. Igual yo con el tema de la fecha yo no soy muy partidario a calcular una fecha exacta, pero sí a dónde puede llegar, ¿no? A dónde puede llegar, sí. Vamos a marcarlo con un cuadradito, así queda mejor. Y esto lo dejamos marcado acá. Más o menos entre 54 y... toda esta zona de acá. Este sería el bottom, digamos. ¿Ah? Queda marcadito ahí. Más o menos entre el 24 de abril y 29 de mayo. ¿Tá? Lo vamos a dejar ahí, vamos a ver. Pero esta zona crítica, bottom, esto ya lo tenemos marcado hace... Esta zona de acá la tenemos marcado. No recuerdo. Los miembros de CryptoLab. Fue un análisis que creo que hicimos en enero, si no me equivoco. Y si no fue en enero, fue en diciembre. Pero me suena más que fue en enero, principios de enero. Cuando teníamos a Bitcoin ahí yendo... cuando fue, a ver... Claro, cuando vino acá, en toda esta zona... Cuando estaba por los 80, sí, más o menos en enero creo que fue esto. Mediados de enero creo que fue este análisis. Tenemos marcada esta zona crítica de bottom. Tenemos esta zona también de super ciclo. Me parece demasiado profundo que el precio se vaya ahí. Ya lo vimos como las rentabilidades son diferentes. No creo que caiga ahora un 40% de Bitcoin. Todo puede suceder, pero me parece demasiado profundo para como está ahora. Pero esta zona sí es la crítica. Así que bueno, ahí ya tenemos todo marcadito y veremos qué hace el precio. Obviamente, si no llega acá no pasa nada. Nosotros estamos acumulando en toda esta zona. Estamos aprovechando. Estamos viendo que ahora está haciendo un movimiento constructivo Bitcoin. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.